El 1 de junio de 2025, los mexicanos estamos llamados a la mayor elección para el Poder Judicial de la Federación y en algunas entidades para elegir jueces y magistrados. En esta elección también elegiremos magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial. El día de hoy tenemos una candidata para dicho tribunal, la maestra Yolanda Otero García. Quédate con nosotros para conocer cuáles son las facultades de este tribunal y qué es lo que elegiremos, conocer sus propuestas y saber más sobre este tema. Poder desarrollar tu conciencia y decir a partir del hecho cuál es el derecho aplicable y cómo voy a hacer esta argumentación para desarrollar ese derecho que estoy aplicando, ¿no? El tribunal, ¿quién le va a dar ese seguimiento a la prevención, a la investigación y a la sanción? ¿Quién vigila al que vigila? No tendría yo como una cita clara de por qué se decide eliminar al Consejo, ¿no? Al final esto es una labor del Poder Legislativo cuando determina la creación de la norma. En el renacimiento de la justicia tenemos que pensar en el Tribunal de Disciplina Judicial y que tiene una labor muy importante y de mucho trabajo y que necesita personas, yo hace rato lo mencioné, que tengan templanza, la capacidad de no dejarse llevar por sus deseos. Vigilancia y sanción no será una cacería de brujas para los jueces que incluso fueron en contra del régimen. Acción. Mi nombre es Osvaldo Fernández Islas, soy abogado postulante, me dedico a la materia mercantil. Mario Macuil con ustedes, abogado postulante, quiero compartir mis 7 años de experiencia con ustedes en diferentes materias, entre ellas la mercantil. Amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso Cajica Rugerio y voy a estar muy contento con ustedes platicando de aspectos prácticos de la legislación mercantil. Y entramos directo al derecho. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches o buenos días dependiendo del lugar donde nos estén escuchando o viendo. El Tribunal de Justicia y Disciplina, un nuevo órgano que se crea dentro del Poder Judicial de la Federación que viene a ser o a sustituir al Consejo de la Judicatura Federal. Hay quienes se preguntarán si sustituye, si reemplaza o es un nuevo órgano que va a controlar las actuaciones de los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. El día de hoy nos acompaña la maestra Yolanda Otero, quien es candidata a dicho tribunal. También nos acompaña en este programa el licenciado Osvaldo Fernández Islas y el de la voz, licenciado Ramón Pacheco. Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Ramón, pues encantado de tener a una persona que va de candidata a este nuevo tribunal. Nos da mucho gusto tenerla en este podcast porque esta es una nueva figura y queremos que la gente sepa qué va a hacer usted, qué va a hacer los ministros y cuáles van a ser las funciones de este nuevo tribunal. Entonces, pues, ¿cómo vamos a comenzar? Si nos quiere dar una breve semblanza de ustedes, licenciada de Derecho por parte de la UNITEC, maestra en Derecho por parte de la UNAM, en materia penal ha sido su área de expertise, estuvo también en Derecho Laboral, estuvo dentro del Poder Judicial de la Federación, ha litigado, ha sido docente. Platíquenos quién es la maestra Yolanda Otero. Claro que sí, pues buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y pues efectivamente soy licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Posteriormente hice mi maestría en Derecho, que es la vertiente docencia e investigación del derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. En mi experiencia profesional, pues he estado en el Poder Judicial Federal, de hecho fue como de los primeros trabajos oficiales como servidora pública. Anterior a ello estuve en un juzgado, estuve en un despacho en materia laboral. Después el Poder Judicial Federal, posteriormente estuve como docente en la Universidad de Insurgentes. Mi primer caso de docencia realmente fue en la misma UNITEC, en el plantel sur donde yo estudié, pero pues por las cargas de trabajo dentro del Poder Judicial realmente ya no pude seguir. Entonces, bueno, un ratito estuve solo dedicada al Poder Judicial Federal, estuve en el Juzgado 12º de Procesos Penales Federales, donde pues aprendí todos los procedimientos que se llevan a cabo, la forma de hacer sentencias. La realidad es que tuve un juez que era muy exigente
nos enseñó duramente, no en estilo maltrato, pero sí en estilo disciplina, exigencia a desarrollar los argumentos que tenemos que esgrimir, pues para elaborar sentencias, para contestar acuerdos, para cuidar los tiempos procesales. Él es, hoy en día es magistrado, pero él era una persona muy cuidadosa como juzgado. ¿Se podría decir que es hija del Poder Judicial de la Federación? Sí, de alguna manera, por lo menos en mi experiencia penal, sí nazco o sí me desarrollo dentro del Poder Judicial Federal. Ahí empieza el desarrollo de la parte penal, con el sistema inquisitivo o acusatorio. Totalmente, el desarrollo de la parte penal con el sistema inquisitivo y también la parte como docente. A mí algo que me ha gustado mucho en la vida es conjuntar la enseñanza con la práctica. Okay. Porque muchas veces nos dicen, no, es que la práctica y la teoría son muy diferentes. Y yo siempre les digo, si la teoría no embona en la práctica, hay algo mal, ¿no? Porque es como si hiciéramos la hipótesis de un experimento y no nos saliera, ¿no? Okay. Entonces algo estaría faltando ahí. Entonces yo, para completar mi perfil profesional, que siempre ha sido como mi intención el formarme a mí misma de manera autodidacta, es enseñar, es retroalimentarme. La verdad es que los alumnos son la materia experimental más hermosa, ¿no? Porque se pueden moldear y además uno aprende ahí. Te generan mucho aprendizaje, ¿no? Porque hay un intercambio de visiones de la vida y del derecho en particular, ¿no? Entonces, cada ser en su estructura mental tiene una capacidad y un conocimiento tan perfecto y tan precioso que te lo comparte. Entonces es ida y vuelta, ese es un doble sentido el ser docente, ¿no? Entonces, déjenme decirles que yo creo que aprendí muchísimo más siendo profesora que siendo alumna. Que siendo alumna. En el Poder Judicial, la realidad es que como oficial judicial, que después lo cambiaron a oficial administrativo, aprendí muchísimo en términos de procedimiento, de argumentación jurídica, de conocimiento de las leyes y sobre todo de la manera en que podemos desarrollar nuestro potencial, ¿no? Porque muchas veces vemos abogados que son codigueros, decían los profesores, ¿no? Yo soy codiguero, ¿no? Y puntos y comas de lo que dice la ley. Pero yo siempre digo, ¿y si cambia? Digo, de un plumazo cambió la ley de amparo, ¿no? Movieron a lo mejor los artículos, ¿verdad? Y dice bastante lo mismo. Pero te lo cambian y ¿qué haces? Ya no eres abogado porque no te lo sabes de memoria. Yo creo que lo más importante de un abogado es el poder desarrollar tu conciencia y decir, a partir del hecho, cuál es el derecho aplicable y cómo voy a hacer esta argumentación para desarrollar ese derecho que estoy aplicando, ¿no? Entonces, creo que no me tengo que saber los artículos de memoria, sino saber dónde encontrarlos y cómo fundamentar cualquier resolución, cualquier concepto de violación, cualquier agravio, cualquier petición, ¿no? Saberla cómo argumentar, ¿no? Cómo determinar la ley aplicable a ese caso en particular. Vamos al principio. La reforma por sí, el diagnóstico, y vámonos al caso particular del Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el problema que trata de resolver este Tribunal de Justicia, de Disciplina Judicial? Mira, este es un organismo nuevo. Sí viene a suplir una parte de lo que sería el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Por qué? Judicatura Federal. Dice. El Consejo de la Judicatura, porque esta tenía la administración y la vigilancia, ¿no? Es como la parte de los derechos laborales, ¿no? Es como los recursos humanos, los recursos materiales, pero a su vez también tenía la parte de vigilancia. La Contraloría, o el órgano interno. Ajá, el órgano interno de control, ¿no? Digamos. Yo creo que el Consejo de la Judicatura lo que hace es perderse en la administración de los recursos materiales y humanos y deja de lado la vigilancia. Un tanto en la idea de que no necesitaba vigilar tanto, ¿no? Pero eso los determina en una confusión. No hay casos realmente. Si tú revisas lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura en términos de sanción a jueces, no hay ningún caso. Y si eres abogado litigante sabrás que si hace mal un juez, no hay a dónde tú acudas para decir me ocasionó un daño moral. No, incluso dentro del gremio creo que estamos de acuerdo y siempre lo hemos coincidido.
no, o sea, pensabas mucho en acudir al consejo porque sabías que te iban a poner una cola respecto a tu expediente. Entonces es algo que decíamos, ¿para qué? ¿Para qué me enemisto con un juez o con un magistrado? Sí, y sobre todo que tenemos esta cultura de que respetamos al juez a pesar de su actuar y que evitamos el conflicto para no desfavorecer los intereses del cliente. Entonces, ¿usted pudiera concluir que el Consejo de la Judicatura Federal en ese ámbito disciplinario era ineficaz? Sí, sí era ineficaz y probablemente ineficiente, poco útil a los fines de la justicia. ¿Por qué? Porque si un juzgador no tiene límites, ¿qué empieza a ocurrir? Que yo creo que ese es el principal problema del Poder Judicial y por lo cual estamos aquí, ¿no? El juzgador empieza a decir, pues yo puedo emitir e interpretar la norma como yo quiero. Es como si me dijeran, yo soy la ley. Y no eres la ley. Eres el intérprete máximo de la ley. Claro, aquí hay que ver algo bien importante. Los juzgadores antes no interpretaban la ley de manera constitucional. Cualquier juzgador en la parte de legalidad hacía una interpretación del derecho aplicable. La constitucionalidad de las normas siempre ha sido algo reservado a la Corte, ¿no? Okay. Que esto es lo que se conoce como el control concentrado. Okay. Pero de pronto, con el cambio de 2011, que es en materia de derechos humanos, se apertura, ¿no? Con el cambio del artículo primero constitucional. Un control difuso. Se abre a un control difuso porque hay un parrafito ahí que dice que todas las autoridades tienen el deber, ¿no? De proteger, de garantizar, de respetar, ¿no? Esa normatividad. Y entonces aquí va a haber un cambio. Ustedes recordarán que los tratados internacionales estaban por debajo de la Constitución, de acuerdo a la pirámide de Kelsen y de acuerdo a una jurisprudencia que fue, si no mal recuerdo, de Sánchez Cordero, donde dice, pues viene la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales quedan al nivel de leyes federales. Pero ahora el artículo primero constitucional dice que se aplicará el bloque de constitucionalidad a toda cosa que resuelvas, ¿no? En materia de derechos humanos, no nos perdamos, los tratados internaciones siguen estando en esa lógica, excepto derechos humanos que están a la par o incluso se ha llegado al extremo, la interpretación que están por encima de la Constitución, ¿no? Así es, yo no lo pondría nunca por encima de la Constitución, pero los han puesto a la par en materia de derechos humanos. Y luego nace un principio que ya existía, pero ahora ya se ve más claro, que es el principio pro persona, ¿no? Aplicar la mejor ley en todo momento a las personas, ¿no? La ley más favorable al caso. Y entonces se abre la puerta a un control difuso del que no tenemos control, porque empezamos a ver que los circuitos tienen contradicciones. ¿Los circuitos cuáles? Los circuitos judiciales, ¿no? Y entonces empezamos a ver que ya ven que hay unas contradicciones de tesis que empiezan a resolver, pero antes las contradicciones de tesis resolvían la jurisprudencia que en Chiapas y en Monterrey chocaban, pero ahora resulta, bueno, ya esto ya cambió con la nueva ley, pero se crean los plenos de circuito que empiezan a resolver por sectores, ¿no? Y entonces tenemos que en Chiapas hay contradicción de tesis y entonces ese pleno de circuito empieza a resolver la contradicción respecto de este circuito, pero si está contradiciendo se queda así y entonces empezamos a generar una serie de contradicciones y controversias que van a afectar ¿a quién? Al ciudadano que está buscando justicia, ¿no? Porque de este lado, en el sur tienen un pensamiento, del lado del norte tienen otro pensamiento, ¿no? Lo que decían son más progresistas. Así es, ¿y cuál va a ser la norma más favorable en cualquier tiempo que le vas a aplicar al sujeto que tienes aquí en Ciudad de México? O que tienes en Puebla, ¿no? Si acá dice una cosa en Chiapas y otra cosa en Monterrey y otra cosa en Guadalajara. O sea, realmente tienes un conflicto importante de interpretación de la ley, porque la jurisprudencia es una interpretación de la ley. Y hoy en día muchas personas, de hecho abogados con los que yo he platicado, sienten que la ley se interpreta a como ellos quieran, ¿no? Y les digo, pues no, por eso existe una hermenéutica jurídica. Hay reglas para interpretar la ley. Yo no puedo decir, este artículo muy controversial, ¿no?
es improcedente contra reformas constitucionales. ¿Cómo vas a decir, a contrario sensu es procedente contra reformas constitucionales? Okay. Porque a contrario sensu tú dirías, es procedente contra reformas no constitucionales. Pero en el momento en que tú dices, a contrario sensu es procedente contra reformas constitucionales, solo estás cambiando la mitad y la estás interpretando a tu gusto. Y algo que los juzgadores deben de conservar, que yo creo que se ha perdido un tanto, no de todos, pero sí como que en el gremio, es la templanza con la que deben de resolver, ¿no? Esta capacidad de estar en el justo medio, ¿no? Porque las personas, claro que tenemos valores y principios, pero cuando pertenecemos a un sector como es el servicio público y pertenecemos a un poder como sería el Poder Judicial, es que son representantes de ese poder. Los jueces, los magistrados, los ministros son representantes de ese poder y tienen que guardar en su persona los valores y principios institucionales. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos, yo estoy en contra de X situación, pero la institución no. Yo tengo que actuar conforme a los valores de la institución. Claro, no de mi sesgo, de mi pensamiento. Porque yo puedo, desde mi persona, en lo individual, creer lo que yo quiera. Estoy en mi libertad. Pero cuando yo estoy representando al Poder Judicial Federal, es que yo tengo que representarlo con su visión, con sus valores, con sus principios. Y uno de sus valores, que yo llamaría virtudes, ¿no? Desde Sócrates hasta hoy en día existen las virtudes, sería la prudencia, sería la templanza, esa capacidad de no sesgar lo que está ocurriendo. Simplemente ver el hecho, ver el fenómeno, cómo ocurre en la realidad y después darle el derecho a aplicar. Sin ningún sesgo. Pensemos, por ejemplo, en algún caso mediático. La señora que hizo determinado justicia por su propia mano. ¿Es una víctima? ¿Es una santa? ¿Es lo que queremos o es lo que no queremos? Si vemos lo que dice la ciudadanía, podríamos leer todos los detalles, ¿no? A favor, en contra, a favor, en contra, a favor, en contra. ¿En base a qué o con base en qué? No es en la ley, es en mi sentimiento. En mi sentimiento de si me han asaltado, en mi sentimiento de si me han despojado, en mi sentimiento de impotencia frente a la falta de seguridad que me debe de dar quizás el Estado. Pero un juzgador no puede evaluar de esa manera. Porque él no puede decir, ah, sí, a mí me despojaron, entonces culpable. Ah, no, entonces la perdono. No, no, no. ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es la norma aplicable? Sin... ¿Y cómo demuestro esos hechos o ese hecho, no? Claro, O sea, claro. A ver, antes de irnos, a ver, el diagnóstico entonces entiendo que es el Consejo de la Judicatura tenía una doble función, por así decirlo, los recursos materiales, humanos o capital humanos y la parte de la vigilancia. A partir de ahí, la vigilancia se deja de un lado. La reforma en particular respecto al Tribunal de Disciplina era necesaria y mi pregunta va en el sentido de que para todo problema hay varias soluciones. Así es. Y para tomar una decisión yo necesito información. Yo ya tengo ubicado el problema, la vigilancia no está bien. Entonces mi objetivo es vigilar concretamente. ¿Qué tipo de soluciones tuvimos? ¿Qué tipo de soluciones tuvimos y por qué la mejor fue el Tribunal de Disciplina? ¿Por qué no tuvimos una reforma? Incluso ahorita decía, bueno, el control difuso viene a partir de la interpretación del primero constitucional. ¿Y por qué no reformar únicamente ese párrafo? O sea, ¿por qué hacer todo un cambio, incluso que conlleva incluso la utilización de recursos públicos, cuando bien pude haber hecho una reforma, pude haber sancionado más? O sea, ¿cuál fue la metodología para elegir la extinción del Consejo y la creación de este tribunal? No tendría yo como una cita clara de por qué se decide eliminar al Consejo, ¿no? Al final esto es una labor del Poder Legislativo cuando determina la creación de la norma, ¿no? Pero lo que sí considero es que en el diagnóstico se ve la incapacidad ya del Consejo de poder ejecutar cosas hacia el interior del Poder Judicial. ¿Por qué?
Porque el presidente del Consejo es el mismo presidente de la Suprema Corte. Y no va a haber manera de que jugando con dos cachuchas, tú decidas sancionar a una cachucha. Claro. ¿No? Y entonces hay un conflicto de intereses. Creo que eso es lo que hace que se rompa este consejo y se abra la opción a un organismo, a un órgano que solamente se va a dedicar a la vigilancia, ¿no? Que va a ser un tribunal disciplinario que va a establecer los procesos y los procedimientos por los cuales se va a juzgar a las personas juzgadoras. Claro. ¿No? Las formas en que se van a denunciar, etc. Sí, oiga, entonces el nuevo órgano creado va a investigar y a sancionar las conductas de los juzgadores. Así es, pero además tiene algo muy bonito. Puede prevenir. Correcto. ¿Cómo se garantiza que esta vigilancia y sanción tengan resultados a la impartición de justicia? Yo creo, más bien que sería, ¿quién va a evaluar a ese tribunal? ¿Quién le va a dar ese seguimiento a la prevención, a la investigación y a la sanción? ¿Quién vigila al que vigile? Yo te diría una palabra bien bonita, va a ser el pueblo. Ok. Tú vas a tener que elaborar, en particular este tribunal, consideren que es nuevo, que ya se emitieron sus facultades dentro de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero que nada está escrito. Y va a tener dos cosas. Por un lado va a ser la evaluación del desempeño, va a tener un órgano para ello. Por otro lado va a tener un órgano de vigilancia. Estas dos entidades, al ser nuevas y al no tener una construcción jurídica detrás, sino que nada más están esbozados como las partes principales, ¿no? Va a necesitar dedicación de las personas que van a ser magistradas. Tenemos que construir todo ese andamiaje jurídico para poder solventar todas las necesidades de la ciudadanía. Porque al final nosotros a quien vamos a rendirle cuentas y quien va a decir si está funcionando va a ser ese ciudadano cuando sienta que no tiene que ser amigo de alguien, que no tiene que tener dinero, que no tiene que tener compadrazgo, que no tiene que tener nada para recibir justicia. Entonces se podría decir que más allá de lo legal, en los hechos, este tribunal va a estar por encima de los ministros de la Suprema, porque ustedes van a vigilar el actuar hasta de los propios ministros de la Suprema Corte. La ley deja a los ministros por encima. Pero ustedes sancionan. Pero nosotros sí investigamos. podemos investigar y podemos determinar. Los ministros quedan al amparo del título 4 de la Constitución, que es la forma de destitución de ellos o de sanción de ellos. Pero sí seremos investigadores. Yo creo que sí es un tribunal súper importante. O sea, realmente si pensamos en el renacimiento de la justicia, tenemos que pensar en el Tribunal de Disciplina Judicial y que tiene una labor muy importante y de mucho trabajo. Y que necesita personas, yo hace rato lo mencioné, que tengan templanza, la capacidad de no dejarse llevar por sus deseos. Entonces, ¿cuál sería el perfil exacto para el puesto? Personas creativas, aquellas que pueden escribir de una página en blanco, porque recordemos que muchas veces escribimos de borradores y cortamos y pegamos la normatividad. Tenemos que hacer un traje a la medida para el Tribunal de Disciplina Judicial. Un traje a la medida que nos permita de manera útil generar los espacios perfectamente delimitados para que los juzgadores no se salgan de ellos. Porque muchas veces pensamos, a ver, ¿cuántos vamos a sacar de aquí, no? Yo creo que no es sacar y destruir al juzgador. Es generar un espacio que esté delimitado que le impida hacer lo que quiere, que es lo que se les ha permitido. Que se sientan incluso superiores a la ley, porque alguien que ya dice yo soy la ley, como el sheriff antes, ¿no? Que traía aquí su estrellita, es alguien ya peligroso. Porque ya no me va a aplicar la norma, me va a aplicar lo que él cree. Oiga, y tú no me puedes aplicar lo que crees, tú me tienes que aplicar lo que dice la norma. ¿Y esta nueva vigilancia y sanción no será una cacería de brujas para los jueces que incluso fueron en contra del régimen?
No, yo creo que yo en lo particular como magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial les diría que no tendríamos interés en perseguir quién estuvo en contra. Yo creo que tendríamos interés en que los juzgadores que deciden quedarse, y que les puedo asegurar que todos los que se han inscrito para este proceso, pese a todo, porque ellos están como que entre la espada y la pared, ¿no? Por un lado tengo que estar bien con el Consejo de la Judicatura, mi sindicato, esto, lo otro, pero por el otro lado también quiero seguir siendo juzgador porque tengo algo que aportarle. ¿A quién? Al Poder Judicial y por consiguiente a la justicia en México y como resultado al bienestar de la ciudadanía, ¿no? Entonces, yo creo que ellos sí tienen un compromiso. O sea, todos los que estamos aquí en esta contienda tenemos un compromiso con el país, un compromiso con lo que realmente somos y creemos y queremos para México, ¿no? Entonces, no creo que sea una cacería de brujas, más bien considero que sí se van a delimitar los espacios en que un juzgador puede o no puede hacer, ¿no? Por ejemplo, una de mis propuestas básicas es ver la conducta ética, y ahí estamos hablando perspectiva de género, fuera acoso laboral, etcétera, ¿no? Cómo se conduce desde el punto de valores institucionales, ¿no? Otro punto de vigilancia sería cómo reproduce o cómo se guía dentro de los procedimientos, porque hay muchos procedimientos, el tribunal va a ver todas las materias, Claro. Entonces el procedimiento civil, el administrativo, el del trabajo, todos. ¿Cómo se está conduciendo en términos del tiempo? Porque muchas veces, ustedes como abogados lo saben, más si son litigantes, se dilapida el tiempo así eternamente, ¿no? Y es algo que yo mencionaba hace poco en un video. El tiempo es un derecho humano, porque la pérdida de ese tiempo puede generar que pierdas la vida y que nunca hayas resuelto tu caso. Me parece muy oportuno que toque el tema de que los procesos han ido alentando. Y muy en particular porque ya esta reforma incluye términos. Y creo que, bueno, las jurisprudencias fueron estableciéndose en materia laboral, en materia de amparo. Incluso la sentencia de un amparo indirecto pasó de dictarse en el momento de la audiencia hasta 90 días. Y en particular ahora la reforma incluye un término de 6 meses para los casos fiscales. Creo que en mi opinión y en la opinión de muchos litigantes a veces no es el tema del juzgador, sino el exceso o la saturación de juicios dentro de los juzgados o de los tribunales. ¿Cómo van a lidiar con eso? O sea, y dos, la mayoría de los jueces, hay una renovación total del Poder Judicial de la Federación. Esa curva de aprendizaje, ¿cómo la van a mitigar? O sea, a partir de que tomen posesión, inician a correr su término de los 6 meses. Mira, yo creo que sí viene algo complejo, ¿no? Al ser nuevos los jueces, los que no vengan de carrera judicial, los que estén entrando nuevecitos, digamos, pues volvería al punto anterior, ¿no? Primero traen un compromiso. Segunda, se habla mucho de la curva de aprendizaje, que no tienen carrera judicial y demás. Nosotros podemos ver en el Poder Judicial que realmente esa carrera judicial existe, pero tiene sus asegúnes, por un lado. Por el otro, al haber sido yo integrante de ese Poder Judicial en algún momento, te podría decir que la curva de aprendizaje es básicamente en cómo establecer tus acuerdos, el formato. Ahora sí que forma, no es fondo. La forma en que se haga la argumentación tiene que ver con el estudio, con esa creatividad o esa habilidad para generar los argumentos con los que vas a determinar una sentencia. Ustedes no me dejarán mentir, pero yo he leído muchas sentencias que dicen considerando, el abogado defensor dijo bla, 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 y transcriben todo el juicio. Sí. Hasta hoy en día te dicen, tráigame su USB, abogado, con todos sus escritos. Va a ser más rápido mi sentencia. La contraparte, bla, 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 todo lo que dijo. Conclusión, no. Pero lo intenté. No tienes remedio, Ignacio. ¿Dónde está el argumento? O conclusión, sí. ¿Dónde está el argumento? Hacen una transcripción literal de lo que dijo A y lo que dijo B, en cualquier materia. Okay. Eso te va a ocupar 500 páginas, 3 meses, 6 meses de estudio. No estudió nada, nomás lo cortó y lo pegó, y luego concluyó. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Efectivamente necesitamos renovar esa capacidad intelectual,
que redunde en, sí, el formato, ¿cuánto te vas a tardar en aprender un formato? Cuando yo llegué al primer juzgado en el que estuve, único, me dijeron, aquí están los machotes, en un mes te quiero haciéndolo sola, no vas a ocupar machotes, yo aquí quiero poco. Usted estuvo o inició en el Poder Judicial de la Federación, ahorita hablaba de la carrera judicial. Entonces, ¿cuál es su opinión? ¿La meritocracia o la elección popular en este caso? O sea, un juez, magistrado o ministro de la Suprema Corte va a ser más eficiente y más eficaz siendo elegido popularmente que aquel que llegó a dichos puestos, juez, magistrado, por meritocracia, por trabajo. Yo te diría que un juez que llega por votación popular tiene detrás de sí el peso de hacerlo bien, porque si no, no se puede mantener. Alguien que ya sabe que va a entrar de oficial judicial y que se va a quedar ahí 50 años y si tiene suerte no va a ser ministro de la Corte, eso es una falsedad. Para ser ministro de la Corte, anteriormente necesitaba ser muy amigo del presidente para que te propusiera en su terna. Hoy en día va a quedar abierto a las propuestas de los tres poderes. Pero puedes llegar a juez, pon tú, y te retiras. Pero hay mucha gente que se queda de actuario o que se queda de oficial. Y ahí se jubila porque tiene certeza y seguridad en su trabajo. Cosa que está bien en términos de derechos laborales, ¿no? Yo no estoy en contra de eso. La estabilidad, ¿no? La estabilidad laboral. Pero también esa misma estabilidad dice, pues si hoy no saco los 13,000 casos que tengo, no importa. Los días hacen No hay una quincenas, consecuencia. las quincenas hacen meses, los meses hacen años, y yo aquí sigo y me faltan 5 años para irme. No hay una consecuencia. Entonces yo creo que vienen dos cosas importantes. La primera, el peso que tienes de haberse sido electo por el pueblo. Porque ya no hay estabilidad. Cosa que, te digo, yo no estoy en contra de la estabilidad laboral, pero también creo que un representante de un poder, pues no puede mantener estabilidad porque se puede corromper por lo mismo. Si nunca tengo que enfrentar nada y linealmente yo me dedico a hacer lo mismo diario, nunca enfrento ninguna situación de apremio que me haga decir, oye, no estoy innovando, oye, mis sentencias están mal, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué hago una sentencia de 300 hojas o de 1000? ¿Por qué no soy más eficiente en lo que estoy haciendo? ¿Por qué mi gente no es más eficiente? ¿Por qué sigo haciendo lo mismo? Porque esto es un poco el problema. El Poder Judicial se ha quedado en lo mismo durante muchos años, ¿no? Haciendo lo mismo. Es ya de machote. Y entonces dices, ¿en qué momento va a refrescarse, a decir, tengo que hacer? Pues cuando tengas un peso detrás que, chispas, en un año me van a evaluar, porque es lo que va a hacer el Tribunal de Disciplina Judicial, en un año va a evaluar a los nuevos. Pero también si yo quiero reelección, me va a evaluar el pueblo. ¿Y con qué me va a evaluar? Con mis sentencias. ¿Y quién va a conocer las sentencias? Pues así como hoy en día ya el Poder Judicial decidió que hay sentencias que hace la versión pública y tú las puedes leer, pues las tiene que facilitar para el pueblo, para que la gente sienta y sepa que está recibiendo justicia. Y eso es algo que se va a vivir. Pero ahorita me surge algo que creo que a muchos les va a pasar y va a pasar en el futuro, un caso hipotético. Habla de justicia y en la justicia siempre hay alguien que pierde y hay alguien que gana. La justicia es suma cero. Al que le doy le quité a alguien más. O bueno, siempre habrá. Y hace un rato decía que el Consejo de la Judicatura, pues pocos acudíamos y hablamos de litigantes o de partes dentro de un procedimiento, precisamente porque pues, no queríamos acusar al juez. Hoy es de puertas abiertas. Así es. No siente que todas aquellas partes vencidas o perdedoras dentro de un procedimiento van a decir, bueno, pues entonces ahora ahí te va mi queja o voy a iniciar mi procedimiento de vigilancia, de prevención o el procedimiento que esté dentro de la ley en contra de ese juzgado y vamos a empezar a saturar al Tribunal de Disciplina. Incluso va a llegar el abogado que va a decir, no me han resuelto el Tribunal de Disciplina, amparo. ¿Qué va a pasar con un amparo? Lo promueva por, pues, a lo mejor la saturación ahora de las quejas dentro del Tribunal de Justicia de Disciplina Judicial. Claro, no, pues sin duda son grandes retos. Pero primero, no procede el amparo. Ok. Ya salió la reforma a la ley de amparo. No va a proceder. Perfecto. En primer lugar. En segundo, yo diría, creo que la ciudadanía, en el momento en que decida y vea que se está dilapidando el tiempo, que no resuelve el juzgador, etc.,
en todo su derecho podrá acudir a este tribunal de disciplina a presentar su queja o el procedimiento que se determine legalmente, ¿no? Y será nuestra responsabilidad hacer de forma eficiente la resolución de esos casos. ¿Qué pasa? Yo sí le diría a la ciudadanía que tiene que ser mucho más inteligente y mucho más grande que la reforma. ¿Qué quiero decirte con esto? Tienen que ser muy inteligentes en de verdad acudir al Tribunal de Disciplina Judicial cuando la justicia está detrás de ellos. Acuérdense aquellas palabras de José María Morelos. Todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo proteja, lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Que se queje con justicia. Si nosotros nos vamos a pequeños detalles de el vecino me cae gordo, voy a decir que vende droga, es que voy a seguir complicando el sistema de justicia. Pero no sería tanto como, al final de todo, el juicio de amparo que se volvió una instancia más. O sea, platicábamos en otros capítulos que finalmente la saturación del mismo Poder Judicial de la Federación es el exceso de amparos directos. Y hoy por hoy se ve al amparo directo como una instancia. Y finalmente inicias tu juicio a sabiendas de que quien va a resolver es un tribunal colegiado de circuito que va a revisar la legalidad y en su momento constitucionalidad o convencionalidad del actuar de los jueces del foro local. Claro. Y no va a ser una instancia más de decir, bueno, como no resolví el amparo directo, ahora vete al tribunal de disciplina. Insisto, porque creo que sí podría ser parte de la cultura, pero los mismos abogados lo van a vender como una instancia más. Como hoy incluso se llega a vender la revisión constitucional, que muchas veces la Corte la patea, pero en el entre la admisión a veces se puede tardar 6 meses, 1 año por la saturación en las salas o en el pleno. No va a ser esta la misma situación, o sea, esperar que el abogado o las partes no lo vean como una instancia más, al final, insisto, las partes siempre va a ser una perjudicada, la que salga vencida o perdedora. O que va a querer de justificar esa pérdida del juicio a través de lo mismo. Claro. Y el juez se vendió, el juez esto, el juez el otro. O la misma autoridad, o sea, las mismas autoridades, cuando uno litiga en materia administrativa o fiscal, la autoridad, y todos lo sabemos, pues litiguen todas las instancias hasta el final. La misma autoridad va a decir, bueno, ya se agotó el recurso de revisión, ahora voy al tribunal. Y eso va a ser tiempo. Claro, mira, es que eso va a ser tiempo en términos de un proceso, si quieres llevarlo como una instancia. Yo creo que si ves las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial y como abogado decides irte por ahí porque realmente el juez está faltando a sus atribuciones y a sus facultades, sería lo correcto. Por eso te digo, yo creo que la ciudadanía tendría que ser mucho más inteligente y decir, vamos cuando lo necesitemos, porque si no lo necesitamos o si la misma normatividad te lleva, por ejemplo, el proceso penal se guardará sigilo, ¿no? Y entonces tenemos esto que le llamaron, a mí me parece horrible y yo creo que don Mariano Otero se revolcaría en la tumba, le llamaron amparos buscadores. ¿Cuántos amparos buscadores tenemos al año? Millones. Porque cualquiera que siente que le pisan los talones por lo que sea, se ampara. Me fueron y me buscaron, no me dijeron qué nombre, solo sé que está fiscalía. ¿No sería más sencillo que la ley te dijera, le vamos a notificar al probable responsable para que se defienda y sea oído y vencido en juicio? ¿Por qué guardo sigilo? ¿Por qué va a huir? Pues va a huir igual. O no huye, o no se esconde. Claro, el que sabe que algo teme y algo debe, se está ocultando. Pero entonces ahí sí sería parte del diagnóstico, en lugar de esta reforma, debió haber sido una reforma a materia penal, materia laboral, o sea, cada una de las deficiencias dentro de los procedimientos. No, yo creo que sí necesitas, esta reforma viene a sacudirlo todo. Okay. Y eso nos ha causado mucho nervio, ¿no? Esta sacudida va a permitir ver otras cosas. Yo creo que uno de los grandes retos del Tribunal de Disciplina Judicial es uno que ya dijo la Auditoría Superior de la Federación. Hicimos una auditoría al Poder Judicial, el sistema penal actual, ¿no? El que se reformó, no tiene evaluación del desempeño,
no tenemos certeza, no funciona donde dijeron que iban a anotar a los que se van por salidas alternas, no sabemos cuántos entraron, no sabemos cuántos salieron. Y la misma auditoría dijo, esto ya lo va a resolver el Tribunal de Disciplina. Ahí tenemos un gran reto, que no está operando, no está funcionando. No funcionó, y no funcionó primero porque copiamos Estados Unidos y somos mexicanos. 1. 2. Nos creímos de lo que nos vendieron grandes litigantes, no digo que sean malos, pero lo vendieron como ellos creyeron correcto, porque no había una forma de hacer esto de cero. Y entonces nos vendieron, y hasta son autores de libros, y hicieron además mucho dinero, porque por todos lados estuvieron dando clases y certificaciones. Fueron el fundamento de la CETEC, incluso del proyecto Diamante de la Procuraduría entonces. Pero a la hora de operarlo, no está funcionando. También tenemos a los grandes detractores del sistema, también otros abogados penalistas que dicen que si la doble puerta, que si la ruleta, que si entran y salen, que no hay claridad. Y la auditoría acaba de decirlo en su auditoría, ¿no? El sistema penal acusatorio tiene todos estos problemas, que los va a tener que resolver el tribunal. Y tú dices, va a haber mucha saturación. Creo que sí. Pero tenemos que hacer varios diagnósticos, ¿no? El primero, ¿qué personal se va a necesitar? ¿Cuánto más? Porque sí, el Poder Judicial debe de crecer, pero debe de crecer en necesidades para impartir justicia. Yo no lo puedo hacer crecer en necesidades de cuántos hijos tengo y cuántos van a trabajar ahí. Que no hacen nada, ¿no? Yo no me imagino una dentista haciendo sentencias. No, pues los hay. No me imagino a un trabajador social haciendo sentencias. Claro. Entonces, ¿cuánto personal de ahí está desperdiciado en tener un trabajo de alguien más? Sí, oigan, acaba de tocar un tema muy importante dentro del sistema de administración de justicia. Pero otro también, un tema importante, es la corrupción. ¿De qué manera lo van a mitigar, tratar y resolver? Yo creo que ese tema es bastante sencillo. Les voy a decir por qué. Todo esto va a un punto que me preguntaron desde hace rato. Las personas tenemos que tomar la responsabilidad y las riendas de la vida jurídica de nuestro país. Todas las personas, todas. El que pierde en el juicio tiene que aceptar que perdió, si fue justo. El que es injuriado y está lastimado y lesionado por la dilación, por un mal procedimiento, porque el juez quién sabe, etc., tiene que actuar. Pero ¿qué pasa si yo te complico la justicia? ¿Qué te pasa si no es directa? ¿O qué te pasa si yo la invento? Genero problemas. Entonces, cada persona tiene que pensar en esta reforma como la piedra angular sobre la que realmente van a sentir que hay justicia en México. Pero deben de tomar la responsabilidad de si esto es así y yo no estaba en lo correcto y ya fue demostrado, ahí tiene que quedar. Pero si se tiene la cultura, ¿cómo cambiar la mentalidad que tantos años hemos tratado? Tienes que empezar por algún lado. Y yo diría, tenemos que empezar todos juntos. Porque yo no puedo irme a lanzar una pelea, por ejemplo, contra los litigantes que ahora vendan que voy a irme al tribunal por todo, ¿no? Al tribunal de disciplina. Porque además, ojo, la norma, la ley estableció que si el tribunal de disciplina se da cuenta que me estás iniciando este procedimiento y no tenías derecho ni razón, te voy a imponer una multa, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque las garras ya se las dieron al tribunal. ¿Qué tengo que ser? Muy cuidadosa de cómo lo voy a hacer, ¿no? Claro. Debo de tener un papel totalmente neutral e imparcial. Yo les he venido diciendo, tienes que observar el hecho y aplicar la norma. Ese ciudadano tiene que ser responsable de cómo va a pedir justicia. Si la tiene en sus manos, si estoy falseando, claro que un ciudadano sabe que está falseando, claro que un abogado sabe que está falseando. El abogado a lo mejor te dice, es que por este proceso te va a costar más. La justicia debe de ser fácil, accesible a las personas. Sí. ¿Cómo vamos a cambiar la cultura de los abogados? Está hablando de la cultura de este lado, ¿no? Del ciudadano, pero de ese lado, ¿cómo la van a cambiar? De este lado, déjame volver a tu pregunta, que era, ¿cómo hacemos con la corrupción? La corrupción tiene un factor a favor.
la permisibilidad. Sobre esto que te digo. ¿Qué pasa si en una institución todos subcontratan amigos y familiares y les dan un dinero por fuera y ellos se hacen pasar por funcionarios públicos? Bueno, que el que no lo haga, le van a decir, oye, ¿y tus familiares dónde están? Porque tú tienes que tener aquí a 5. Y él va a decir, chispas, yo no quería caer en la corrupción, pero necesito el trabajo, pues le caigo. ¿Pero qué está pasando ahí? ¿Lo está permitiendo quién? El titular de esa unidad, el lugar. ¿Qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasó? Hubo un señor, que no quiero mencionar su nombre, pero hubo un señor que se fue en un helicóptero, ¿no? Y cuando le dijeron, no, oiga, ¿no? Dijo, y me van a ver más seguido en el helicóptero porque estoy muy ocupado, soy una persona muy importante. Oiga, señora presidenta, ¿y usted qué opina? Que eso no es correcto. ¿Cuál fue la siguiente noticia? No, disculpe, me voy a tratarlo de no hacer. ¿Qué hubiera pasado si la señora presidenta hubiera dicho, sí, es un hombre muy ocupado? Sí, pues para eso está el helicóptero. Lo hubiera permitido, pero en el momento en que no lo permitió... Entramos un tema de ética y moral más allá del derecho y de la norma. Entonces, y a través de la presidenta y aquí entró un debate que entrábamos en una entrevista pasada respecto al decisionismo que explicaba Carl Schmitt, y que me llama la atención que usted nos comentaba de ese que la base de su tesis o el tema de su tesis en licenciatura fue el Tribunal Constitucional, claro, que proponía Kelsen, un ex ante y uno posterior. Entonces, es un Tribunal Constitucional, o sea, vamos a seguir la fórmula o el principio que nos enseñaban en la escuela de Derecho, las facultades, de que la Constitución dice lo que dice la Corte, o nos vamos a ir a la interpretación propiamente del soberano, que en este caso es el presidente. Ese debate, o sea, el derecho no transita tan rápido, o no se puede reformar tan rápido como por el tiempo. Híjole, ¿cuántas reformas constitucionales llevamos ahorita en 100 días de gobierno? Rápido sí puede ser. Pero mal. Pero en nuestra historia constitucional no era rápido. Pero poner los vapeadores en la Constitución, o sea, incrementar el catálogo de delitos de prisión preventiva en la Constitución. Mira, acabas de tocar un tema bien importante que tiene que ver con la corrupción. Okay. Con el cambio del sistema penal acusatorio. Los vapeadores los voy a dejar de lado porque no sé si deban o no estar en la Constitución. No es como el tema de este tribunal. Pero el sistema penal acusatorio se instituyó para eliminar la prisión preventiva. Y si vemos las ideas de la reforma, era eliminar la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque yo te estoy castigando antes de haberte sentenciado. ¿Cómo voy a hablarte de presunción de inocencia si la persona ya pasó 3 años en prisión? O sea, eso se contradice en sí mismo. Hay presunción de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que hay una sentencia condenatoria. Pero tú ya tienes 3 años en prisión. El código anterior decía, pues como te metí 3 años en prisión y saliste absuelto, pues ahora te voy aquí a dar un papelito con tus 3 años para que en caso de que cometas otro delito te los voy a contar. Eso es absurdo, pero salió, Eso existe en la norma anterior, en esta llama. Aquí, en la nueva ley penal, te dicen, el juzgador puede determinar cuál es la medida cautelar que más conviene a esta persona. Probable respuesta. Pero luego el 19 constitucional te dice un catálogo de cosas que son de oficio, de prisión oficiosa. Y luego te dice en la misma ley que más de 5 años, la media aritmética pasa a los 5 años, es prisión oficiosa. ¿Dónde vas a eliminar la prisión preventiva? Y si tú escuchas a los políticos, a nuestra señora presidenta, a los poderes, al legislativo, todo el mundo se pone muy mal cuando hablan de eliminar la prisión preventiva. Y la ciudadanía se pone muy mal, dice, es que ahora vas a dejar afuera al que me está lesionando. ¿Cómo?
Pero esa era la intención del sistema penal acusatorio. No, a ver, incluso viene... Poner otras medidas cautelares para desfogar las prisiones, que son todo otro tema, pero un problemón, ¿no? Y para no vulnerar la presunción de inocencia. Sin embargo, es un tema muy delicado que no se ha podido llegar a una conclusión. Y aunque en este tribunal no vamos hacia ese punto, sí vamos a la evaluación del desempeño de ese sistema penal acusatorio, de generar propuestas y de generar algo que yo les decía, este tribunal es muy bonito porque tiene algo preventivo, tiene algo proactivo. Hagamos cosas que impacten en la ética de los funcionarios públicos. La base de la corrupción está en la permisibilidad. Si todo el mundo lo ve bien, si tú te le acercas a un ciudadano y te dice, yo para tener justicia necesito darle dinero, ese ciudadano está afectando la justicia, sin quererlo, porque él siente que necesita dinero para ser escuchado. Cuando vean que eso no es así, cuando no se permita, ni de chiste, ni a manera de broma, ni como estudiantes de derecho, ni como abogados litigantes, hablar ese tema así, la gente va a empezarse a conducir. La corrupción no se elimina, a la corrupción se le cierran espacios. Pensemos ahorita en un detallito. La Ciudad de México ha determinado que si tienes multas y te detienen por infracción, te detiene el policía. Oiga, usted se acaba de pasar el alto. Te revisa. Ay, su placa tiene 7 multas. Le toca corralón. ¿Qué creen que va a pasar? Vamos a ponerlo así. Mi amigo se llama Billetín. ¿Ha visto algún billetín por aquí? No, yo quiero la salida fácil. ¿Qué pasó antes? De hecho, en el sexenio de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno. No hay corralón. Quitaron las grúas, quitaron el corralón. ¿Qué haces? Cerraste el espacio porque tú puedes decirle al oficial, ¿sabe qué? Deme mi multa, la voy a pagar. Pero en el momento en que el oficial te diga, me voy a llevar tu coche, cosa que me parece inconstitucional desde mi perspectiva, ¿no? Porque ¿cuál es el mandamiento seguido ante tribunales, ¿no? El 17 constitucional, de legislativo para de la norma, quitarme mi propiedad? Ese tema preventivo o comativo es tema de legislativo. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, si la Suprema Corte acata las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y declara inconstitucional algunos delitos dentro del catálogo de prisión preventiva? ¿Qué va a hacer el tribunal? O sea, ¿cuál va a ser, por ejemplo, en el caso de usted como magistrada dentro de ese tribunal, cómo va a ser la interpretación de la Constitución para usted? Porque usted al final va a tener también que interpretar. ¿Qué va a pasar si la mayoría interpreta y dice, no, tu corte no tienes que inaplicar ese catálogo? Porque eso es lo que dice la Constitución, sí, pero yo tengo que acatar las resoluciones de la Corte Interamericana. ¿Qué va a hacer el tribunal? ¿Cómo usted va a interpretar? ¿Los va a sancionar? A ver, el tema del legislativo, que sería lo que se estoy poniendo como ejemplo de tránsito, con esto no me quiero meter con el legislativo, sino simplemente decirles cómo abrimos espacios a la corrupción o cómo los cerramos. Yéndonos hacia el Tribunal de Disciplina Judicial, su deber va a estar en cerrar espacios, en que no sea permitido ciertas actuaciones o ciertas maneras en que se ha venido desarrollando el Poder Judicial. Sus juzgadores, ¿no? O su personal. Eso sería irlo cerrando. ¿Para qué? Para que ellos se vayan cuadrando. Por ejemplo, un mexicano que aquí se cruza a media cuadra, se va a Estados Unidos y cruza donde están las cebras, ¿no? Para cruzar. ¿Por qué? Porque allá lo van a multar. Se va a aplicar la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que acá también podría cruzar en las cebras, Claro. pero acá no cruza porque no le pasa nada. Si tú le cambias el entorno a una persona, la persona va a actuar conforme la norma se lo permita. No se nota, pero sí está ahí. Y ahí están 2 ejemplos. Cómo abro y cierro puertas a la corrupción, cómo un ciudadano puede obedecer o no la norma, y esto lo tengo que aplicar acá. Tienes que cerrar espacios para que ellos se compelan, ¿no? Retengan su acción, porque su acción ahorita está desmedida. Yo puedo hacer lo que quiera y aparte, la Corte no lo ha dicho, pero hay un control difuso ahí.
yo puedo interpretar, puedo desaplicar la norma donde yo quiera. No, vamos a ordenar. Vamos a hacer que la jurisprudencia tenga congruencia. Acuérdense que la jurisprudencia es la ciencia de lo justo y de lo injusto. Y es la interpretación máxima de la Constitución. Yo no puedo tener jurisprudencias que se contradigan porque el orden jurídico no es así. El orden jurídico está escalonado, está determinado, así como la pirámide de Kelsen. Ahí no van a ver que se sale por acá y por allá, está centrado. ¿Qué ha pasado? Que la ley no está fallando el funcionario, la persona. El que aplica. El que aplica. Oye, entonces, ¿cuáles serían los retos del tribunal? Los retos del tribunal serán armonizar, porque tiene facultades para emitir precedentes, ¿no? Que van a ser para sí mismo, pero lo va a armonizar. Determinar los espacios en que pueden actuar los juzgadores. O sea, cerrar esos espacios de oportunidad de hacer lo incorrecto, ¿no? De manera proactiva, mostrar a los juzgadores el camino de la templanza y la prudencia, que aunque parecen virtudes que están intrínsecas, porque sí están intrínsecas en el ser humano, los griegos no las hubieran descrito tan perfectamente si no fueran así, ¿ah? Volver a ellas. Los excesos son malos. El creer que puedes juzgar a través de tus ojos y no de los ojos de la institución es malo, es incorrecto. Centrarlos. Y posteriormente, alinear los procedimientos para que sean funcionales. Yo creo que entre más usemos la tecnología, entre más sencillo sea para los abogados litigantes acceder a sus expedientes, a los procedimientos, van a ser más rápidos. Sí entiendo que hay un déficit de personal, pero eso yo no lo puedo saber en este momento porque no estoy ahí. En cuanto tengamos la presencia dentro del tribunal, empecemos la construcción de este sistema de justicia nuevo, sabremos cuáles son nuestras necesidades, cuáles son las necesidades del Poder Judicial y cuál sería la forma de acercamiento a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque yo les dije desde un principio, la ciudadanía tiene que ser mucho más inteligente que la reforma, pero ella no va a poderlo hacer mientras no libremos el problema de cómo nos comunicamos. Porque si yo a un ciudadano, yo como abogada le digo, oye, ¿sabes qué tenemos que hacer? A, B, C y D. Y me voy a ir hasta el último para defenderte, porque además te voy a cobrar, ¿no? Y el ciudadano no sabe ni qué. Va a decir, pues sí, está en manos de mi abogado. Pero el derecho no es algo solo de abogados. Es que la justicia es algo que debe de estar en todos. No. Y es que todos debemos de saber lo que es justo y lo que es correcto. Que lo correcto no tiene que ver con la justicia. Lo correcto tiene que ver con la moral y con la ética. Pero sí tengo que saber lo que es correcto para yo saber cómo voy a actuar frente a esa justicia. Porque si lo que pretendemos o lo que pensamos que puede ocurrir con la reforma es voy a sobresaturarlo todo, saturado ya lo tienes. Más bien tienes que ver cómo vas a empezar a desahogar ese todo. Y ese todo yo creo que aplicando tecnología, proponiendo reformas al legislativo que me permitan la funcionalidad de los tribunales, ¿no? Y principalmente el Tribunal de Disciplina, vamos a poder lograr encauzar realmente esa justicia hacia la ciudadanía. Y cuando ese ciudadano sienta que ha recibido justicia, es que él solito va a decir, se ha logrado el objetivo. Oiga, habló de ciudadanía. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a ella a través de este podcast respecto a la transparencia y justicia del Tribunal de Justicia? Pues mira, yo le diría a la ciudadanía, uno, hemos llegado hasta aquí. Creo que ha sido el pueblo, que nosotros somos parte del pueblo. A veces escucho gente que dice, no, es que el pueblo, no, pues es que yo soy el pueblo también. No. Hemos llegado hasta aquí, hemos logrado la transformación del Poder Judicial. Es un oleaje muy fuerte el que tenemos, pero tenemos que terminarlo. Yo le diría que este 1 de junio salga a votar, que se informe en este momento con personas, con programas así como los que ustedes están haciendo, se informen quiénes son los candidatos, qué es lo que estamos ofreciendo, cuál es nuestro compromiso. En particular, mi compromiso es todo mi conocimiento, toda mi fuerza, todo mi tiempo a realmente formar este tribunal y una vez que se eche a andar y demás, someterme a él mismo, porque este es un tema importantísimo.
quien funciona, quien genera una norma, un procedimiento, un algo, y después no se somete, no te sirve para nada, porque entonces va a abusar del poder. Entonces tienes que crearlo, echarlo a andar, así como el Leviatán. Lo echaste a andar y ahora tienes que someterte a lo que construiste. ¿Cuál es su número de boleta? Mi boleta es la verde, Tribunal de Disciplina Judicial, está a nivel nacional, me van a encontrar desde Baja California Norte hasta Chiapas, y mi número es el número 11. Ramón, para concluir. A mí me gustaría hacerle 3 preguntas para concluir. Me llama la atención el perfil en materia penal. La mayoría de los candidatos también van en materia penal. ¿Es requisito o fue requisito tener esa materia, o sea, estar especializado en esa materia? ¿Y por qué no administrativo? O porque entiendo que también van en funciones. Segunda sería, ¿existen antecedentes previos respecto a este tipo de tribunales de disciplina judicial? Y la tercera sería, ¿cuánto tiempo van a durar en el cargo? Bien, tengo formación en materia penal, pero también tengo estudios en materia constitucional, amparo, administrativo, fiscal, laboral. Me lo pidieron como requisito, sobre todo para la cuestión de calificaciones, ¿no? De derechos humanos, por ejemplo, también fue muy importante. Entonces nos pidieron varias competencias, bastante conocimiento. Yo diría que es amplio, de acuerdo al perfil que estábamos, al puesto, al cargo que estamos proyectándonos. Entonces sí tengo efectivamente todos esos perfiles, pero además yo les diría que yo soy jurista de corazón, ahora sí que lo traigo en la sangre, ¿no? La familia Otero ha sido jurista durante mucho tiempo, tenemos abogados y uno que otro médico, y además mi intención realmente es formar parte de esta transición y lograr que la justicia llegue a todas las personas, que sea transparente, que sea cercana, que las personas puedan darse cuenta que necesitan perfiles con templanza, con prudencia, y lo he mencionado mucho porque son virtudes y valores que debemos de tener las personas para poder administrar justicia. Porque alguien que tiene sesgos en su visión no puede ser imparcial y mucho menos neutral, ¿no? Eso es uno. 2, si hay experiencia en otros tribunales de disciplina judicial, pues en general todos los sistemas jurídicos tienen una forma de sanción a los jueces. Realmente el causarle daños a una persona que le ha sometido a un procedimiento y salir invicto, pues ha sido un tema en México, ¿no? Pero hay otros lugares donde los jueces sí tienen que pagar por haber cometido errores jurídicos, ¿no? Tienen que ser mucho más cuidadosos en la forma en que hacen sus actividades, ¿no? Cómo siguen sus procesos. Y olvidé la tercera pregunta. ¿Cuánto tiempo van a durar en el cargo? Eso es excelente. Cuando elegí este puesto de magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, vi que el encargo es de 6 años y no se puede repetir. Entonces a mí me parece que es el tiempo suficiente para crearlo, para echarlo a andar, para dejarlo funcionando y para retirar. Porque eternizarte en un puesto, o sea, sé que es deseable en términos de laborales, pero creo que no todas las personas debemos de buscar solo lo laboral, ¿no? La estabilidad laboral, sino que debemos de buscar el realmente generar instituciones fuertes y sólidas que permitan que México pues mejore en sus funciones jurisdiccionales. Agradecemos. Maestra, muchísimas gracias por venir. Entonces, boleta verde, número de candidato número 11. Le deseamos el mejor de los éxitos y continúan abiertos los micrófonos en Directo al Derecho para todos aquellos candidatos a cualquier puesto de elección popular para el Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Síganos en redes y déjenos sus comentarios. Hasta luego. Gracias. Esto fue Directo al Derecho, la fuente de información en la que confían los especialistas en leyes y el podcast que escuchan los principales empresarios de México. Esto es una producción de Directo al Derecho, todos los derechos reservados.